Estamos aquí con un ecógrafo, en este caso de Samsung, modelo HS70A, en una versión 2.01, para profundizar un poquito, que es un tema que lo hemos, creo que ha sido en otros videos ya como tocado, hablado, pero aquí ya vamos con un poquito más de calma, a precisar los conceptos de los ajustes y qué criterio, para que no sea empírico, podemos utilizar para llegar a ajustes en cada tipo de caso de la ecografía. El tema de la ecografía, que hay bastantes aplicaciones, está la aplicación abdominal, ginecológica, obstétrica, pequeñas partes, vascular, y en cada una de esas aplicaciones los criterios de la calidad de la imagen cambian, como cambian los criterios de calidad de la imagen de acuerdo al tipo de especialista. El cardiólogo atiende a unos aspectos de la imagen, el radiólogo a otro, el ginecobstetra a otro. Entonces, ¿cómo gradamos o manipulamos la imagen en el sentido de cambiar o procesar o arreglar la imagen? ¿Con qué criterios, con qué herramientas? Y esto cambia obviamente de marca, porque cada marca le da nombres diferentes, pero queremos un poquito hablar en la esencia de algunos conceptos. Y todo parte de que no, creo yo, que no hay una claridad en lo que definimos como calidad de la imagen. Y en qué términos nos basamos para hablar de calidad de la imagen. Hay términos muy imprecisos y que se usan. Por lo menos hay un término que es más intuitivo, cuando que se usa muchísimo, que está muy granulada la imagen. Bueno, se puede entender, pero hay otro término que lo he escuchado, que es la imagen está apastelada. Es un término que me llama la atención porque no acabo de precisar a qué se refiere de una imagen el concepto ese de apastelado. Entonces yo preferiría, yo en mi caso, pero no sé, esto habría que proponerlo y llegar a acuerdos quizás, de hablar en términos de resolución, definición, brillo, contraste, textura. Y bueno, y asociar todas las herramientas que hay en un ecógrafo para cada uno de esos aspectos, es lo que yo propondría. Entonces, en fin, vamos a empezar acá esa partecita. Entonces, en este ecógrafo aquí tenemos el tablero y el touch. Muchas de las cosas van a estar en el touch. Entonces, bueno, uno de los criterios para establecer hacia dónde pongo los ajustes, los parámetros, cómo los muevo, tenemos que tener una imagen aquí, y en este caso puede usarse un Phantom, es bueno el que lo tenga, un caso real, pero los casos reales son diversos e infinitos, porque de un paciente a otro ya todo cambia. Entonces vamos a partir de una base en términos de el propio gel, pero como para que se vean un poquito los efectos que cada parámetro va causando en la imagen. Vamos a dejar este gel aquí puesto. Entonces vamos a empezar. En mi caso siempre miro primero que todo el tamaño de la imagen. Hay ecógrafos, aquí sucede que por alguna razón, pero viene de fábrica con un tamaño de imagen menor de 100. Entonces, bueno, si está la posibilidad de ocupar más área de la pantalla, creo que es mejor eso que esto. Entonces siempre busco los tamaños máximos en tamaño y en área de escaneo. Aunque el área de escaneo va a tener unas implicaciones en la imagen que después detallaremos. Entonces, primero vamos a ver en dónde vamos a hacer los ajustes, en qué aplicación. Aquí estamos con un transductor convexo 2D. En este caso va de 1 a 7 MHz. Tiene en este caso 192 elementos. ¿Qué significan los 192 elementos? Significa que hay 192 emisiones de pulsos de sonido. Lo que hay aquí entonces son 192 líneas de scan. Sin embargo, aquí no se ve las líneas de scan. Ahí es donde está el tema de
los elementos o las líneas scan y los canales de resolución. Porque esto no se puede obviar que tiene un computador, es digital. Entonces, está digitalizado el proceso. Por lo tanto, se facilita mucho en términos digitales hacer promediaciones a partir de las 192 líneas. Y eso es lo que se hace. Se promedia una con otra, el promedio con una, el promedio con la otra, el promedio con el promedio, y se hace un llenado para que sea una imagen al estilo de lo continuo y no de lo discreto. Entonces, ahí está la diferencia entre canales y elementos. Aquí partimos de los 192 cristales que tiene este transductor. Entonces, lo de la aplicación lo miramos aquí. Y aquí está el cuadro de ajustes. Está, en este caso, obstétrica con todos sus trimestres. Y aquí está la parte de abdominal, por ejemplo. Vamos a empezar por la obstétrica, que es la más frecuente, y empecemos una obstétrica primer trimestre. Entonces ven, ya yo había puesto una imagen al 100% y ahora aquí aparece más pequeña. Entonces el tamaño de imagen es lo primero que hago, el 100. Para que no se quede nada, vamos a hacerlo en el orden en que aparecen los ajustes, las herramientas a la mano de uno, del operador, en el tablero o el touch. Entonces, de izquierda a derecha, aquí tenemos los armónicos y la frecuencia. En mi entendimiento, armónicos y frecuencia se relacionan con temas de resolución y definición. La frecuencia le apunta más a la resolución y los armónicos más a la definición. La resolución es la capacidad de distinguir estructuras pequeñas que sean diferentes y que el ecógrafo las distinga como diferentes. Capacidad de distinguir estructuras pequeñas, por ejemplo, la capacidad de distinguir que esto con esto sean dos cosas, porque en realidad son dos cosas, y no que sea un solo reflexión de ecos acá. Esa es la resolución. Entonces, y la definición se refiere a la definición propiamente, es decir, resolución es la capacidad de distinguir estructuras pequeñas y hay dos formas de distinguirlas, o lateral o axial. Son los dos tipos de resoluciones del ecógrafo. Lateral, axial, en el mismo eje en que pasa la línea de scan. Y la definición es esto, es distinguir el contorno como contorno, no difuminado, sino contorno, la línea como línea. Aquí, por ejemplo, una línea, otra línea, otra línea. Esa es la definición. Y a eso entonces que le apuntan y se complementan frecuencia y armónica. Pero ¿qué sucede con la frecuencia? El concepto es que a mayor frecuencia se pierde por calor, porque a mayor frecuencia hay más vibración de los tejidos y hay más rozamiento de unos con otros. Entonces el rozamiento de unos con otros genera más calor y el calor es una energía de tránsito que no es útil, se disipa, es una energía disipada. Entonces si la frecuencia es alta, a una cierta profundidad se disipa en calor y el campo profundo lejano es el que menos se va a ver. Entonces, la frecuencia juega con la resolución en términos de que uno sacrifica a otro. Si yo aumento la frecuencia, la resolución, la capacidad de diferenciación es muy buena, pero el avance se va a perder en el campo profundo. Entonces los ecos no van a llegar con efectividad a ese campo profundo, que se llama penetración. La resolución sacrifica penetración. Mayor frecuencia, menor penetración. Entonces, ¿en qué caso yo aprovecho la máxima frecuencia? Bueno, cuando el tipo de paciente es adecuado para eso, delgadito, sin mucho, que no haya casi tejido adiposo, porque ahí yo puedo, no necesito tanta penetración porque es delgadito. El avance, perdón, el avance no lo necesita tan profundo. Y si es más gordito o gordita, pues sí necesito que avance más. Como no lo puedo predecir, me quedo en frecuencia, en un intermedio, que en este ecógrafo hay 3 modos de trabajo.
General, resolución, penetración. General, la intermedia, aquí tenemos el rango de frecuencia, 1 a 7, la intermedia sería 4. Entonces, en general, estaría trabajando en unos 4 MHz. En resolución, llegaría al tope, que sería 7. Y en penetración, al mínimo, que sería 1. Entonces, lo parto de un intermedio y lo dejo electivamente a cambiarlo de acuerdo al tipo de paciente que se vaya a ver. Es un solo cambio aquí. Eso en cuanto a la frecuencia. Ahí ya tengo una determinada garantía de resolución. Ahora vamos entonces a los armónicos. Samsung ofrece 2 armónicos. El armónico tradicional y un armónico que ellos han diseñado, por eso le ponen la letra S. Entonces vamos a ver en la textura de grises, este armónico lo voy a quitar. Entonces partimos de no armónico, es una posibilidad. Un armónico o un S armónico. Y ahí es donde juega el ojo de uno. Ahí juega el ojo de uno. Por ejemplo, para una ecografía obstétrica temprana, que sería donde empezamos, pues aquí estaría yo como perdiendo un poco de información expresada en escala de grises. Entonces, si quito y voy para el armónico tradicional, estoy más coherente con la escala de grises que esperamos ver. Y ningún armónico, entonces ahí tengo que ver qué tanta definición de líneas yo pierdo. Teniendo en cuenta que en el primer trimestre aparece el protocolo de 11 a 14 en obstetricia, donde hay que medir hueso nasal y sonolucencia nucal, que son líneas, pues yo necesito algo que me realce a las líneas, por eso puede utilizar el armónico. Pero como en medicina no hay leyes absolutas, aquí tampoco, es una proposición, porque puede que yo vea un hueso nasal y una sonolucencia sin armónico de este tipo de imagen. Puede. Pero bueno, por concepto, por lo menos lo vamos a dejar en este armónico. Entonces ya tenemos el tamaño, el campo completo, el máximo que dé este modelo de ecógrafo, la frecuencia intermedia y escogimos el armónico y no el S armónico para esta imagen. Vamos a seguir entonces. Después de la frecuencia viene rango dinámico. ¿Dónde se mueve el rango dinámico? Es esto, es la textura de los grises. Es la mezcla desde este tono hasta este tono. Entonces, como yo quiero que los ecos, la amplitud de los ecos, porque hay que recordar que el modo B, que es como se llama este modo, B, nodo D, B de brillo. ¿Por qué se llama de brillo? Porque es una lectura en esta escala. ¿Y qué codifica del eco el ecógrafo para expresarlo en estos tonos? La amplitud del eco. El eco tiene 2 componentes, frecuencia y amplitud. La imagen en modo B codifica amplitud del eco, que es el tamaño del eco. ¿Quién cambia las amplitudes de los ecos? La densidad de los tejidos. Y esa es la lectura del ecógrafo. Se emite un pulso, se producen reflexiones. Las reflexiones están determinadas por la diferencia de densidades. Es la diferencia de densidad la que determina qué parte de la amplitud que llega es la que va a ser reflejada y formar el eco. El eco va con una amplitud diferente en cada reflexión. Y esas amplitudes, que son el tamaño, no la vibración, el tamaño, son las que se expresan y se codifican en los 256 tonos, porque el ojo humano no resuelve más que 256 tonos entre el negro y el blanco, pasando por todos los grises. Entonces, el rango dinámico es el rango en que va a ser codificada, ya sea blanco, si es un rango estrecho, o grises, si es un rango más amplio, y es regulable por el operador. Rango dinámico. Los primeros ecógrafos tenían un rango dinámico muy estrecho. Entonces, la imagen se lograba solo en los tonos blancos y negros. No había capacidad de procesar muchos tonos intermedios. Es un rango dinámico reducido.
Hoy en día, gracias a los procesadores digitales, se utiliza una amplitud de rango dinámico bastante grande y llega en este ecógrafo hasta 200. Pero miren lo que sucede. La amplitud de rango dinámico realza una tonalidad dentro de esta escala, pero sacrifica otras. Entonces ahí es donde está el balance de la textura que yo debo de ajustar. Entonces, de acuerdo a como estamos usualmente acostumbrados, vamos a trabajar y vamos a darle la posibilidad a los ecos de expresarse en la mayor cantidad posible de tonos, que hayan los blancos, que hayan los negros y que hayan los grises. Y eso comienza a lograrse en este rango del rango dinámico, 100, 90, pero yo hago predominar unos. Aquí estoy predominando blancos y negros y aquí estoy predominando más grises. Depende ahí de qué tipo de examen yo vaya a hacer. Si es un examen vascular o cardíaco, estos tonos no se leen, porque esos órganos no se expresan en estos tonos. Se expresan en su contenido, que aparece como negro, porque es la sangre, que es homogénea, y las paredes, que aparecen como blanco, porque hay mucha diferencia de densidad entre la pared y la sangre. Entonces se refleja mucho en las paredes, entonces la amplitud aumenta y aparece expresado del eco, la amplitud del eco aumenta y aparece expresado en estos tonos, pared y contenido. Entonces yo puedo bajar el rango dinámico para la parte vascular y cardíaca, pero para la parte parenquimatosa, de hígado, tiroides, el útero con sus dos tipos el endometrio y el miometrio, pues entonces sus dos tipos de tejidos, tengo que darle chance a los grises porque son tejidos que se expresan acá. Entonces ahí utilizo un rango dinámico mayor. El rango dinámico juega y se realza o no con el nivel de rechazo. El nivel de rechazo es otro filtro. El rango dinámico es un umbral. Una similitud, a ver si se entiende de esta manera. Imagínense que esto sea valles y montañas. Y el valle es cero amplitud del eco y las montañas mucha amplitud del eco. Las montañas, como los nevados de Colombia, se van a expresar aquí. Y los valles se van a expresar aquí. Entonces, si yo subo el rango dinámico, estoy bajando el umbral. Le estoy dando el chance de expresarse desde el valle hasta el pico de la montaña. Si yo bajo el rango dinámico, estoy subiendo el umbral. Ya no se expresan los valles, los eliminé, quedan como negros y solo van a aparecer los picos de los nevados, que son blancos. Entonces, si esa similitud le sirve, pues es una forma de entenderlo. Entonces nos vamos a quedar en esta parte, en estos valores, para la parte de órgano abdominal. En este caso se trata de un bebé de primer trimestre. Primer trimestre yo lo bajo porque quiero no difuminar líneas, sino resaltarlas. Entonces, quizás primer trimestre sea bueno un 100, 105, que yo pueda ver contornos. Como ven, cuando yo llegué a los 200 de rango dinámico, ya yo no veía contornos. Entonces, yo trato ahora de realzar esos contornos. Entonces, esto va en contraposición con el nivel de rechazo. El nivel de rechazo ya no es umbral, es un filtro. Es el ancho del eco que lo estrecha. Entonces, ¿qué efecto hace el nivel de rechazo en la imagen? Si yo lo subo, la imagen se empieza a vaciar. Entonces, al vaciarse, claro, el vacío en ecografía siempre se expresa en negro. El contenido siempre va de gris a blanco. Entonces, vacié mucho la imagen de eco. Y si yo voy al otro extremo, entonces permití expresarse a todos los ecos. Volvemos a los intermedios. Pero esto juega. Si yo voy a subir el rango dinámico, debo de bajar el nivel de rechazo para que realce los grises. Si yo voy a bajar el rango dinámico, debo de subir el nivel de rechazo para que realce los blancos y negros. Entonces, siempre juegan. Si yo ahora subo aquí, porque también tengo que ver el contenido del feto, hay tejidos pulmonares,
hígado, aunque sea de primer trimestre, encefálico. Entonces me quedo aquí, por ejemplo, pero entonces lo subí bajo un poquito esto y generalmente utilizamos un rango entre 6 y 8 en un primer trimestre. No hago esto porque entonces pierdo el efecto de la textura que le di por el rango dinámico. Entonces me puedo mover más o menos 8 ahí. Y sería un gris quizás adecuado para un primer trimestre obstétrico. No perdí los conceptos de línea, que aquí, aunque sea un gel, pero hay líneas, y eso es lo que yo trato de jugar. Por ejemplo aquí, que se parece como una sonolucencia, ¿ves? Pero no perdí las líneas. Entonces en esos detalles donde hay que irse fijando para ir dándole valores a estos parámetros. Entonces ya vimos rango dinámico y nivel de rechazo, que actúan en texturas. Y el nivel de rechazo da un efecto de contraste también. Entonces, promedio de cuadro. Ahora viene un detalle, la resolución. Hay dos resoluciones esenciales en ecografía. Resolución espacial, diferenciar en el espacio los punticos, las cositas que son diferentes como punticos diferentes. Y la resolución temporal. Esa resolución temporal está resumida en el frame rate. En otros ecógrafos dice CPS, cuadros por segundo. Siempre está. Es importante mantener documentada la imagen, con qué parámetros estoy viendo lo que veo. Entonces, el frame rate regula la resolución temporal. Si va muy rápido, es muy buena la resolución temporal. Si va muy lento, no es buena la resolución temporal. Entonces, los ajustes que yo haga, tengo que observar aquí también el frame rate, si baja o sube, a ver qué tanto lo sacrifico. En este caso, promedio de cuadro es cuántos barridos se hacen para lograr una imagen. Entonces, aquí está el tope, pero no cambió el frame rate. Y aquí ninguna promediación y no lo cambió. Luego tengo un cierto facilidad, es decir, tengo una confiabilidad de poder manipularlo abiertamente, sin restricción, porque no sacrifica resolución temporal. Pero los extremos nunca son buenos. ¿Por qué? Porque esto sacrifica capacidad de procesamiento. Entonces vamos a ponerlo, por eso un valor típico es de 10 a 12. Hay un efecto sutil, si no hay promedio, aquí uno ve más punticos. Y si pongo un poco promedio se suaviza. Entonces, los que les guste la imagen suavizada, pues debe darle un poquito de promedio. Si no les gusta lo suavizado, pues se pueden darse el lujo de quitarle todo el promedio. Pero la resolución temporal no la va a sacrificar. Entonces, los focos. Está aquí el foco. La posición de los focos, ven que no varía resolución temporal, pero sí va variando la resolución espacial, miren. Porque el foco, junto con la frecuencia, es el otro factor determinante en la resolución. Van íntimamente ligados. El foco no es un tema de definición, es un tema de resolución. Es la zona de la imagen donde el haz se hace más estrecho en el sentido lateral. Mientras más focos haya, más estrecho es el haz, más estrecho es el haz, y mientras más focos haya, más estrecho es el haz y mejor definición. Pero ojo con lo que pasa con los focos. Miren, todos los ecógrafos tienen dos ajustes para el foco: cantidad de foco y posición del foco. Aquí está número de foco y aquí está posición. Yo aquí lo activo y pongo el máximo de foco en este ecógrafo, que es 4. Por concepto, tengo toda esta zona de un haz bien estrecho en el sentido lateral. Lo que quiere decir la mejor resolución lateral posible. Porque un haz que sea un hilito va a poder definir dos cositas pequeñas una al lado de la otra, como diferentes. Un haz ancho va a englobar cositas pequeñas una al lado de la otra y la va a dibujar como una sola. Pero ¿qué pasó aquí?
Bajo el si frame se sacrifica resolución temporal. Eso se ve así, mira. Mi dedo se mueve rápido y la imagen no sigue la rapidez de mi dedo. Si yo ahora en vez de poner 4 pongo un foco, ahí sí veo dedo a dedo en el tiempo la diferencia. Entonces, en este ecógrafo hasta 2 focos de 34 a 21 y no pierdo esa, puedo usar 2 focos, pero lo dejamos en uno y aquí vamos a volver a los grises, a echar aquí el gel de los grises. Eso, muy bien. Entonces puede ser 1 o 2. Bueno, ahora vamos a una parte un poco visual, no tan conceptual, que es el tema de escala de grises, que son tonos de grises, y en este ecógrafo al pasar la página está tipo de croma. Entonces, bueno, si yo quito el tipo de croma, ahí está el gris nativo de este ecógrafo. Y aquí viene, esto de escala de grises es como un post procesamiento, en otros ecógrafos se llama curva. Y es esto, está un poquito relacionado con los brillos. Hay grises con menos brillo y más contraste, y grises con más brillo y menos. Es decir, más brillo y más contraste, o menos brillo y menos contraste. Entonces, generalmente para mi ojo es agradable el 7 en este ecógrafo, y en algunos casos quizás el 4, y en este caso prefiero el 7. Estamos en un primer trimestre que yo deseo realzar un hueso nasal que es blanco y unas líneas de la sonolucencia que son blancos con un contenido negro. Eso es lo que estoy buscando realzar, y por eso escojo el número 7. Ahora vamos a unos algoritmos. Estos algoritmos también trabajan en la textura y en la definición. Entonces, el Clear Vision. El Clear Vision es lo que se llama hoy día un concepto relativamente nuevo en ecografía, Speckle Reduction Filter, pero este es un Speckle Reduction Filter muy fino. Y se llama, en Samsung le puso ese nombre, Clear Vision, es tener una visión clara. Bueno, hay grados desde 1 hasta 5. Y como ustedes ven, trabaja en definición un poquito y también en la textura. Mira. Y ahora vamos a verlo. En el grado 1 ven que se nota más punteado. Y en el 5 más suave. Como estamos en un primer trimestre, lo vamos a dejar en 3 para que no sea tan suave, porque tan suave no me va a dar el contornito del hueso nasal o de la sonolucencia con exactitud. Y el Multivision se llama haz cruzado. Todo lo que yo haga en el ecógrafo está documentado en la imagen. Mire, habíamos cogido una armónica, aquí está el Clear Vision y aquí está el Multivision. Entonces, si yo quito el Clear Vision, ya hay solo 2 cuadritos. Miren el efecto de quitar el Clear Vision. Entonces vamos a ponerlo y ya escogimos el grado 3. Apareció. Igual Multivision. Quito el Multivision, ahí está el efecto y aquí lo pongo. Y aquí está la textura. También tiene grados, pero miren lo que sucede. Voy a quitar el Multivision. Bajó el frame rate, bajó. Voy a poner el Multivision y lo subió. Es decir, que él me trabaja en la resolución temporal y en la textura. Si yo lo pongo, tiene grados. En el alto grado no sacrifiqué resolución temporal y tengo una textura aquí. Si lo pongo en el grado bajo, cambia la textura un poco. Podemos dejar el intermedio, porque el alto es muy suave. Intermedio. Entonces, el ITE, imagen tisular específica, también se le llama en otras marcas el ATO, ajuste automático tisular. Entonces, el ITE, que es imagen tisular específica aquí, también tiene grados.
Ahí está el número 1, el número 2 y el número 3. Por ejemplo, una sonolucencia puede ser este 1. Aquí predomina mucho el blanco y aquí queda un cierto contraste. Puede ser un 3 o puede ser un 1 para primer trimestre obstétrico. Un 1 o un 3. Creo que me quedo con el 1. Pero no hay nada malo ni bueno de escoger el 3. El ojo de 1 al final es el que determina. Entonces, en este caso me voy a quedar en el 1. Y ahora vamos a la siguiente página. Y en la siguiente página encuentro, ya esto lo hablamos, el tema de la velocidad que debe ser 1540. Con este valor es que el ecógrafo calcula las distancias. Porque el ecógrafo está programado en que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué tiempo es el que mide el ecógrafo? El tiempo de vuelo, que se llama time of flight, que es el tiempo en que él sabe que emitió y empieza a recibir eco. Desde el primer a último eco, él codifica toda esa secuencia en tiempo. Multiplicado por la velocidad es una secuencia en distancia. Pero ¿qué valor de velocidad pone el ecógrafo? En los libros dicen que este es el valor de la velocidad del sonido en el agua. Como nosotros somos 90% agua, entonces 1540. Y es lo que se recomienda. Entonces aquí tenemos un realce de bordes. El realce de bordes, su nombre lo dice, realce de bordes. Hay otros términos más sofisticados como Full Spectrum Image, es otro nombre que se le da. Entonces, el realce de borde puede ser 0. Este es el realce de borde nativo del ecógrafo. Aquí lo estoy ayudando y aquí lo estoy suavizando. Aquí suavizo los bordes y aquí lo realzo. Primer trimestre hay bordes que leer, entonces, en la imagen. 2 o 3. Después, cuando vayamos a segundo o tercer trimestre, lo suavizo. Un transductor lineal para pequeñas partes utilizo la mayor de la frecuencia siempre, porque son órganos superficiales, y lo pongo en -3 para suavizar, porque ese parénquima debe ser suave. Abdomen con el convexo lo dejo en general, porque el abdomen tiene más grasita, lo dejo en general y lo pongo en -3 también para suavizar ese parénquima. Pero aquí, primer trimestre, lo pongo en 2. Segundo, tercer trimestre, embarazo, lo voy a poner en -3. La potencia tiene una implicación de seguridad que está aquí. Índice mecánico, índice térmico. La potencia es la que determina estos índices. Estos índices no son grados centígrados, estos índices son números adimensionales o probabilidad de calentamiento tisular, y la B es blando. Hay 3 tipos, 3 formas de medir el índice térmico: en hueso, encéfalo fetal y tejido blando. Aquí se escogió tejido blando. Entonces, este número implica una probabilidad de calentamiento tisular y este número implica una probabilidad de cavitación. El concepto está expresado en una metodología que se llama ALARA, as low as reasonably achievable, tan bajo como razonablemente se alcance. ¿Qué es lo que se alcance? El diagnóstico, la imagen. Yo no puedo sacrificar imagen para mejorar esto. Es peor, porque la esencia es hacer un buen diagnóstico. Eso es lo que tengo que garantizar. Esto es una guía. Lo que yo no puedo ser arbitrario y no fijarme en esto. Entonces, si yo le doy el 100% de potencia, tengo que fijarme si hay un valor de potencia donde esto disminuya, aumentó aquí, tengo que fijarme en eso. Y a lo mejor no necesito el 100, ahí donde está el concepto. Si hay un valor donde yo sigo viendo muy bien la imagen y esto disminuyó, ese es el valor que yo tengo que usar. Entonces la potencia, vamos a ver, ya ahí bajó de 1.4 a 1.3 y estoy en 85, 90. Ven, miren.
Si lo subo a 95 la potencia, está en Sube. 1.4. Si lo bajo a 90, ya está en 1.3. Si lo sigo bajando, llega a 1.2, a 1.1, a 0.1, pero tengo que ver si aquí se degradó algo. Si aquí se degradó algo, miren la diferencia. Sí, ¿Ves cómo ya se pone oscuro? sí. Entonces no debo llegar aquí. Tengo que quedarme en el 85 o en el 90. Entonces, para esta imagen en este ecógrafo, llevo la potencia 90 y utilizo el mínimo posible para no sacrificar parámetros de imagen esenciales que me quiten visibilidad. ¿Qué cosa es el Q-Scan Offset? Viene con el Q-Scan, que es también un ajuste automático. Optimización de la imagen. Y aparece aquí. Aquí están los 4 ajustes que yo activé. Armónica, Clear Vision, Multivision y ahora el Q-Scan. Y aquí tiene unos grados. El Q-Scan tiende a hacer un ajuste automático del TGC. Miren. Yo puedo hacer esto, pero si yo muevo aquí para reajustar, puedo conservar esto y mover aquí. Si yo desactivo el Q-Scan, que aquí se desactiva saliendo, ahí lo desactivé, Ok. él regresa a donde lo había activado el Q-Scan. Entonces aquí activé Q-Scan y me ayudo con esto. Es un arreglador de varias cosas y tengo que mi ojo escoger en qué punto lo dejo. Generalmente aquí lo podemos poner 3, 4, por ejemplo. Se va a ir la luz. Bueno, aquí tenemos la escala de grises ajustada para un criterio, que es primer trimestre. Entonces, seguiría ahora ya una parte que es para facilitar la labor, que es la parte de los Doppler. Bueno, la parte de los Doppler empieza con el Angio Power Doppler. Entonces, en este ecógrafo se activa el Power Doppler direccional. El Power Doppler, ¿qué codifica? De aquellos ecos que sufrieron efecto Doppler. ¿Por qué sufrieron efecto Doppler? Porque se reflejaron en algo que se mueve, se reflejaron en los glóbulos sanguíneos y modificaron su frecuencia. Cuando uno activa Doppler, el ecógrafo ya no lee amplitud de los ecos, lee cambio de frecuencia de los ecos. Entonces, el modo Angio Power se diseñó, se desarrolló porque se piensa, y en teoría es así, que la amplitud de los ecos no depende del ángulo de incidencia ni de la velocidad, como sí depende el cambio de frecuencia de los ecos. Si hay más velocidad, hay más cambio de frecuencia. Pero la lectura del cambio de frecuencia está modificada en ecografía por el ángulo de incidencia, el ángulo que se forma entre la trayectoria del sonido y la trayectoria del vaso. Modifica la lectura del cambio de frecuencia, pero las amplitudes no cambian por eso. Entonces se pensó que codificando amplitud de los ecos que sufrieron efecto Doppler podía tener más sensibilidad de flujos lentos, porque no depende de la frecuencia, y ninguna influencia del ángulo. Y por eso se desarrolló ese modo, que es el modo Power Doppler, PD. Entonces aquí el flujo S es el Power Doppler direccional. Entonces, en obstetricia y ginecología, ningún filtro. En vascular, abdominal, pequeñas partes, filtro. El filtro es eliminar el efecto Doppler de las paredes de los vasos, pero corro el riesgo de eliminar cierta información diastólica del flujo. Entonces, como en obstetricia y ginecología, las fases diastólicas de los flujos materno-fetales son esenciales para quitar el riesgo de que el filtro me elimine información de la fase diastólica del flujo, lo pongo en 0. Y aquí, sensibilidad, bueno, la sensibilidad, si le doy mucho, satura el color, satura, va a dar codificación donde no hay efecto Doppler, entonces, es decir, ruido. Entonces, la sensibilidad también tiene un intermedio.
Miren, mínima sensibilidad, pues que pierdo información. Por eso vamos un poquito de 10 a 12. El inmediatamente habilitar otro modo de imagen sacrifica resolución temporal. Eso es inevitable. Baja el frame rate. Y la lisura es la textura del color. No tiene nada que ver con el frame rate. Bueno, ya es a gusto mío si es la máxima o la intermedia. Yo escojo 6. Entonces, el balance sí es esencial. Mira, el balance, ven cómo hace perder información del color. Entonces, el balance es el tope. Y este corazón es el tope 31. El blending es un poquito lograr una coloración de transparencia para no perder el fondo gris con el color añadido arriba. Ese es el blend. Si yo lo pongo a mínimo, es demasiado transparente. Y si lo pongo al tope, pues no hay ninguna transparencia. Lo pongo más o menos que predomine el color sobre el gris. Y eso también me ayuda al balance. Línea base y PRF. La línea base en el angiopower direccional es movible. Pero con Doppler yo tengo que darle chance. Acuérdense que estos son direcciones de flujo. Por eso se llama angiopower direccional. Tengo que darle chance a cuál de las dos direcciones se va a desarrollar el flujo sanguíneo. Por eso pongo a la mitad siempre la línea base. Y el PRF, que aquí no está codificado, porque si mide amplitud y no mide cambio de frecuencia, no hay pulse repetition frequency posible. Aunque aquí está, pero no hay regulación aquí. Cuando activemos el Doppler color, sí va a haber la regulación aquí. Y en eso es lo que se distingue el Power Doppler direccional del Doppler color. Entonces, el otro punto, pasando página, es un punto ya de visión, que es el mapa color. Generalmente escogemos el 2 para que sea rojo y azul más resaltable. Densidad de línea. En el modo B, cada línea es un pulso de imagen. En el modo color hay varios pulsos dentro de este cuadro. ¿Por qué? Porque si este es un vaso sanguíneo, tiene que leer información desde este borde de la pared vascular anterior a este borde de la pared vascular posterior. Entonces tiene que haber más de un pulso para que lea estas líneas de movimiento de los globos. Entonces eso es lo que se regula con la densidad. Si es densidad baja, lee pocas líneas y promedia más. Si es densidad alta, lee más líneas y suaviza la textura del color porque lee más líneas. Pero siempre utilizo un intermedio. Hay un medio 2 y un medio 1. Entre medio 2 y medio 1 no cambia el frame rate, entonces lo dejo en medio 2. Y está el promedio de cuadros para el color. El promedio de cuadros sí juega con una cosa, un concepto que es persistencia. Ahí hay un color que persiste. Si yo creo aquí y quito el dedo y ese efecto se demora un poquito en desaparecer. Si yo lo pongo en 0, entonces me sigue más el movimiento de mi dedo. Para las venas en la parte vascular que llevan maniobras en los miembros inferiores, no pongan mucho promedio, porque entonces el paciente va a hacer la valsalva y usted va a querer medir el flujo retrógrado y el paciente termina la valsalva y todavía el ecógrafo está mapeando el flujo antes de terminar la valsalva. Entonces eso es lo que va a crear usted una imprecisión. Entonces en la parte vascular venosa, si quiere no poner el 0 de promedio de cuadro, póngalo bajito para que el flujo, el comportamiento del flujo siga la valsalva, siga las maniobras que usted haga para estimular las venas. Aquí, como estamos en la parte obstétrica y lo mismo pasa en la parte abdominal, en la carótida también puede usarse, vamos a promediar más, pero sin llegar al tope para no tener una persistencia molesta. Entonces podemos usar el 6, por ejemplo, un número intermedio. Todo esto lo hicimos en el Power Doppler direccional. Paso la página y voy ahora a actuar en el Power Doppler clásico.
el filtro cero, como ya dije, la sensibilidad entre 10 y 12, el liso, un intermedio que puede ser 6, 22. este ya sabemos que es 22, esto es muy importante, que es el balance, y promedio de cuadro 6, densidad 2, y no me gustan los colores pálidos, pues entonces lo pongo más fuerte, el mapa color. Ahora viene algo que es esto aquí. En realidad el ajuste, cuando aparezca estas tres opciones, los que usen la marca Philips está igual. Miren a ver el efecto aquí del llenado, bajo, intermedio y alto. Intermedio. Intermedio. ¿Y qué pasa? Que es al revés, yo tengo que ajustar aquí primero y después acá, porque ahora al hacerlo esto cambió. Bueno, esas son cositas. Otra vez restablecemos los valores. Ya llegó la mamita, doctor. Ya casi. Promedio de cuadro que dijimos 6, listo. Ahora sí quedó. Ahora si yo uso el otro Doppler, que es el flujo S, perdón, entonces vuelvo lo mismo. 0, 12, 6, 6, 22. 21, Ah, 32. 6. y ahora vuelvo y reajusto el PD. Bueno, tengo que volverlo a hacer, eso sucede, pero ya me quedo aquí. Y ahora vamos a usar el Doppler color. Mire, está desbalanceado. Hay que subirlo a 31. Está desbalanceado, entonces lo tengo que poner aquí en 31. Ya resolví lo del balance. Entonces, ya quedó en intermedia. Vamos a la sensibilidad. Vamos a la lisura. Una vez que yo encuentre valores, ya lo demás sale muy rápido porque ya voy directo a poner los valores. Estamos en obstetricia 0. La frecuencia general o penetración en Doppler. Esta frecuencia se refiere al modo Doppler. Aquí puedo utilizar la penetración para que haya más alcance. El mapa color el 8. Criterio de mapa color. ¿Cómo es aquí esta lectura? La barra color. Línea base en la mitad. El mismo valor aquí y aquí igual pero negativo. Baja velocidad en la escala negativa. Alta velocidad en la escala negativa. Baja velocidad en la escala positiva. Alta velocidad en la escala positiva. El mapa color, eso es lo que yo busco que diferencie. Puede ser este también, pero ya hay mapas como este que ya no lo diferencian tanto. Entonces, aquí es una diferenciación más drástica y este un poquito más suave. Me quedo con la 8 a mi gusto. Y aquí le vamos a poner densidad 2. Promedio de cuadro 6. Ya la potencia no la toco más. Y la escala. Si yo subo mucho la escala, estoy apuntándole a flujos de muy alta velocidad. Y los de baja velocidad van a tener muy poco chance de quedar representados. Si yo bajo la escala, me sucede a la inversa. Le di mucho realce a la baja velocidad y estoy sacrificando alta velocidad con un riesgo, que es un artefacto de la imagen de Doppler que se llama aliasing. Cuando la escala es muy baja, cualquier flujo puede, esto es una escala baja, cualquier flujo puede superar estos valores y a eso es lo que da origen al aliasing, porque el ecógrafo no tiene escala, no se la di yo para esos flujos que superaron estos valores y los va a mezclar de colores, para acá o para acá. Y ahí queda una imagen que no tiene fidelidad diagnóstica, porque no tiene una claridad de para dónde va el flujo. Entonces, si yo lo pongo muy alto, probablemente nunca tenga aliasing, pero probablemente tampoco tenga flujo, porque la mayoría de los flujos en obstetricia y ginecología no dan
salvo la uterina, no da estos valores. Y la uterina, el aliasing, es el que me dice que es la uterina, igual que el ductus venoso. Es un punto de alta velocidad entre la vena umbilical y la vena cava inferior, llegando a la aurícula derecha fetal, y ese punto de alta velocidad es que me sirve para distinguir lo que es el ducto. Entonces me conviene ese aliasing, pero busco los más típicos valores para la parte obstétrica, que están entre 20 y 27. Puedo usar 20 o puedo usar 27. Es lo más típico que sucede en las velocidades del Doppler color. Entonces ahí dejo ajustado el PRF. Ahora viene el Pulse Wave. Esto no es Power, esto es Pulse Wave. Onda pulsada. Power Doppler, Pulse Wave. Onda pulsada. Que se diferencia de la onda continua, que es este. Esto es solo para corazón pediátrico adulto. Continuous Wave, Pulse Wave. Onda pulsada. Entonces la onda pulsada tiene un tamaño de la muestra. ¿Qué hace la onda pulsada? Él solo va a leer el efecto Doppler de los ecos que se originaron en esta profundidad. ¿Cómo él sabe los ecos que se originaron en esta profundidad? Por el tiempo de ida y vuelta. Cuando yo coloco esta muestra, le estoy restringiendo al ecógrafo el tiempo de ida y vuelta que él va a tomar para leer si hay cambio de frecuencia en ese tiempo de ida y vuelta. Este volumen muestra es ajustable en el tamaño. 2.5. Así, así. Yo quiero ser más selectivo, lo pongo más estrecho. Si no me interesa ser muy selectivo, lo pongo más ancho. Riesgo que haya más de un vaso en este contenido. Por lo tanto, va a superponer espectro de los vasos que haya en este espacio. Si yo hago esto, ese riesgo lo disminuyo. Pero soy más selectivo del vaso. Entonces, por eso siempre hay un valor estándar que es 2.5. El filtro cero, el efecto del filtro, aquí, ¿qué falta? Activar el simultáneo. Entonces, el efecto del filtro lo van a ver. ¿Ven? Hay diástoles perdidas aquí. Por eso en obstetricia y ginecología, filtro cero. Ahora viene una parte visual, que es esta relación de tamaño. Esa relación de tamaño la logro en tamaño del bucle. Yo prefiero grande aquí para detallar la anatomía con los vasos y aquí solo que sea el espectro. Después le sigue la línea base. Solo en cardio y en los estudios venosos de varices y varicoceles uno pone esto a la mitad, pero los flujos, ya sea en abdominal, en obstetricia, o son de un lado o son de otro. Entonces la línea base no la pongo aquí porque yo necesito ver si hay parte del flujo que sea en el sentido contrario. Doy un poquito de chance al flujo en el sentido contrario y más chance en el flujo en un sentido. Si aparece el flujo de este lado y no de este, para eso está la función invertir, con un signo que aparece aquí. Entonces, ahí está el ajuste de la línea base, ya está ajustado aquí para que salgan mínimo 3 ciclos. Este es el valor y el simultáneo activado. Ahora, vamos a ver qué rango con el simultáneo activado de PRF para el pulsado de este ecógrafo. Entonces, escala. Este PRF ahora se trabaja aquí. Bastante amplio. Puedo dar el lujo de trabajar el pulsado en un rango bastante amplio. Pero si hay una velocidad de flujo que supere este valor, una solución es quitar el simultáneo y ahora reajusto el PRF. Aquí llegué al tope total. Este ecógrafo, su tope total lo da lo mismo en simultáneo que sin simultáneo. Ahora, si yo, habla en favor de un procesador bastante poderoso, porque procesa bastante rango en triplex. Pero estos no son los valores típicos de obstetricia y ginecología. Entonces, un valor siempre debajo de 100 puede ser 60. La uterina se va a salir. Entonces ahí es donde yo haría el reajuste solo para las uterinas. Para los demás vasos con 60 es suficiente.
Entonces, una vez hecho eso, me devuelvo al 2D. En este ecógrafo voy aquí, preajuste del usuario, lo pongo aquí y ahí yo creo el ajuste. Entonces, No en este tenemos caso, teclado. escribiría ahí un nombre, le doy OK y ese nombre aparecería aquí. Entonces, no tengo que repetir este proceso en cada ecografía que haga. Esa es la ventaja de la personalización de los ajustes en el ecógrafo. Bueno, listo. Lo siguiente que sigue es una ecografía real obstétrica, pero no va a ser en este equipo, va a ser en un HM70. Bueno. Listo.